Ok, vayamos directamente entonces a la lectura. Filipenses. Si alguien quiere leerlo. Amén. Dice de la manera siguiente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todos sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Es hasta el 18, ¿verdad? 16. 16, ese es. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amén. Señor Padre Santo, oremos. Gloria al Señor Jesús, Señor. Tráenos iluminación de tu palabra, Señor Padre Santo. Habla a nuestros espíritus, a nuestros corazones, Señor. Amén. Para no solo entender esta palabra, sino para ponerla en práctica, Señor. Gracias, Padre Santo. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, aquí vemos que a la carta a los filipenses, el apóstol Pablo, ¿qué es lo que les hace? Muchos toman este texto, lo toman de manera mal. Muchas veces me he conseguido con personas que me dicen, no, hermano, pero fíjese que, por ejemplo, la salvación sí se pierde, porque acá dice Pablo de que hay que cuidarla con temor y temblor. O sea, que hay que cuidarla. Si dice que hay que cuidarla es porque se pierde. La cosa es que cuando usted lee toda la carta completa, en ningún momento Pablo está hablando de una pérdida. Está hablando a cristianos en procesos de santificación, en ese proceso que estamos viendo. Ahora, ¿por qué Pablo exhorta a los filipenses a que deben cuidar su salvación con temor y temblor? La palabra cuidar, a nosotros muchas veces nos viene a la imagen que cuidamos algo para no perderla, ¿verdad? Usted dice, la hermana dice, voy a atender bien al hermano Héctor, en la mañana le hago su cafecito, le tengo su camisita planchada, lo cuido para no perderlo, ¿verdad? Pero en este caso Pablo no está hablando de ese tipo de pérdida. Hermano, no está hablando de pérdida. Si analiza el texto completo, él en ninguna manera dice de pérdida, porque él está hablando a cristianos. Inclusive cuando empieza la carta les habla como santificados, como santos. Él les habla de que deben cuidar algo, de que nosotros, si usted, un ejemplo, si yo le regalo una casa al hermano, sería bueno tener bastante dinero, yo le digo, hermano, le compré una casa aquí mismo en David, para que esté aquí mismo, y bueno, le firmo sus papeles, ya, la casa está a su nombre. Pregunto yo, ¿la casa es del hermano o no es del hermano? Es mía porque yo te me entregó mis papeles. Sí. Ya es de él, ¿verdad? Entonces, Pero si no le gusta, lo puede vender. en este caso de la casa, si no le gustó la casa, la vende. Pero la casa es de él, ¿no? Estoy haciendo esta analogía para que entendamos un poco el texto, ¿no? Estoy hablando de que es su casa. Ahora, él debe cuidar su casa. Él debe mantener esa casa bonita, limpia, aseada, sembrarle flores, cortarle el monte. Es algo que él debe hacer de pronto hasta por gratitud. Wow, me regalaron esta casa, debo tenerla bonita. Es algo que él debe hacer. Esto es lo que está sucediendo en este texto. Pablo le está hablando a los filipenses en los versículos antes de lo maravilloso que hizo Jesús en la cruz,
Cuando ustedes leen los versículos anteriores, no lo vamos a leer todo, pero el contexto que está hablando Filipenses es que Pablo les está hablando la maravilla que hizo Jesús en la cruz, que no es nada menor, un sacrificio tan bello, agradable, perfecto. Jesús hizo posible la justificación, ¿se acuerdan? En la cruz del Calvario. Y les está diciendo a los filipenses, debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Con temor y temblor. Ese temor y temblor tiene que ser esa ansia, esas ganas, ¿no? Amén. Entonces, leyendo el texto, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación. Vamos a leer un poco lo que dice, y esto va a manera de pregunta, porque si nosotros nos preguntamos, bueno, pero ¿cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida? Muchas veces se han preguntado eso. Hay mucha manera de ver la voluntad y qué quiere Dios. Pero la voluntad que quiere Dios en nuestra vida, vamos a buscarla en Primera de Tesalonicenses 4:3. Vamos a leer. Búsquenlo, hermanos. Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La santificación. Vuestra santificación. Y aparte le pone que aparte de toda fornicación. Si leen el texto completo le dice que se aparten de otras cosas, ¿no? Entonces, vemos que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y aquí está hablando de esa santificación progresiva, de que apartaos, porque le está dando ese argumento al hombre, apartaos. No le está hablando de la santificación posicional, ustedes son santos, ustedes son justificados, no, le está diciendo hagan. A mí me encanta mucho un pastor que dice que se consigue con cristianos muy dormidos, que nunca quieren hacer nada, nunca quieren trabajar por la obra, nunca quieren hacer nada. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar la vida de Jesús, los 4 evangelios, luego de que Jesús ya partió y deja el Espíritu Santo, ¿cómo se llama el libro siguiente que sigue después? Hechos de los Apóstoles. No se llama... Los apóstoles se quedaron dormidos. Los apóstoles se quedaron dormidos todavía ya. Cuando Jesús estaba orando. No se llama... Bueno, puede ser de los apóstoles. La siesta de los apóstoles. La siesta de los apóstoles. No se llama Hechos. ¿Por qué? Porque no solo porque aquí vemos acciones de cosas que suceden, sino que vemos que los apóstoles, el Espíritu Santo los empezó a mover y ellos empezaron a hacer. Así que un cristiano que esté acostado, dormido, Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Entonces, yo muchas veces le pregunto a las personas que de pronto se sienten así, que quieren hacer cosas pero no las hacen, que quieren involucrarse con la obra pero no lo hacen. Les digo, hay veces que nosotros tenemos que analizarlo, porque es muy fuerte la palabra cuando Dios nos dice harán cosas en mi nombre pero yo no los conocí. Entonces yo digo, wow, o sea, hay que analizar esas cosas. No podemos ser cristianos dormidos, porque si el Espíritu Santo está en... ¿Qué hablamos de lo que decía la confesión de Westminster? El Espíritu Santo está mortificando la carne. Y cuando yo le digo a alguien que me dice, no, yo soy cristiano, pero que vive su vida tranquila, sigue andando en discoteca, bebiendo, por ahí vemos en las redes artistas que son cristianos, pero los vemos haciendo lo mismo. ¿Dónde está esa mortificación de la carne? Analice si de verdad el Espíritu Santo mora en usted, porque... Es que a eso de cristiano hay que quitarle la y decirle cristiano. Entonces, debemos analizar eso en nosotros mismos, decir, sí. Pero ¿qué pasa? Que hay 2 grupos. Yo pienso que hay 2 grupos. Yo los catalogo así. Son 2 grupos de cristianos, ¿verdad? O 2 grupos de personas. No lo llamemos todavía cristianos. Correcto. Son 2 grupos de personas, ¿verdad? Aquí vamos a poner 4. Son 2 grupos de personas. Uno que dicen somos cristianos, dicen,
pero ellos viven una vida mundana prácticamente. No les interesa nada, desordenada, los hemos visto, viven una vida desordenada, pero les atrajo un Cristo que les mostraron en una iglesia donde van a tener prosperidad, donde todo lo que pidan se les va a conceder. Les mostraron un Cristo que no es el Cristo de las Escrituras y ellos se hicieron cristianos, obviamente por conveniencia, ¿verdad? Le digo algo, esos son los que más plata dan a las iglesias. No, seguro que sí. Claro, los convencen de que cuando dan ellos van a obtener más y siempre con... Porque ellos creen que al dar, no importa lo que hagan, son salvos. Son salvos, correcto. Eso es lo que le han metido a ellos aquí y aquí. Entonces está ese grupo, ¿no? Pero hay otro grupito aquí que sí son justificados, que lo habla la Biblia. Son justificados de verdad porque, bueno, nosotros no lo podemos ver, pero sí hay ciertas obras de regeneración en ellos. Pero son un grupo de cristianos que son cristianos dormidos. Son cristianos apáticos. Hay uno que usted lo pintó con la cabeza más grande. ¿Qué significa eso? Es más cabezón. Y en verdad los dos son cabezones. Son cabezones. Fíjense lo que dice el texto aquí. Vamos nuevamente al texto para analizarlo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Fíjense que aquí hay una cosa que corrobora a Pablo, que ellos han obedecido. Sí. O sea que han dado fruto, que son personas que él ya conoce y que los tiene como cristianos. Amén. ¿Verdad? Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente. Porque hay algo en esta palabra, vamos a descifrar ese pedacito de texto, de que nosotros estamos muy acostumbrados a obedecer en la presencia. Somos cristianos, somos muy bien llamados delante de la congregación, porque hablamos de Cristo, porque nos saludamos hermanos, porque mandamos mensajitos cristianos. Hay un mensaje que es muy fuerte, que Dios valora la intimidad. Y yo me ponía a analizar el texto donde Jesús dice que el que lo adora en lo íntimo, Él lo pondrá el que lo adora en lo secreto, perdón. Él lo va a engrandecer. Él lo va a engrandecer en público, ¿verdad? Y ese en lo secreto, para mí habla muchas cosas del carácter que debe tener el cristiano. Hay cristianos que son cristianos a la secreta. Son cristianos cuando están con los hermanos, pero cuando están solos con su celular ya no parecieran muy cristianos. Entonces la adoración que me dice Cristo en su adoración a Él no tiene que ser en lo público, porque en lo público es muy fácil ser bueno. En lo secreto es donde Dios prueba a las personas. Entonces, ¿cómo estamos trabajando nuestro secreto? ¿Cómo estamos trabajando nosotros nuestra oración secreta? Nuestro ayuno, nuestra lectura de la palabra. ¿Cómo estamos adorando nosotros en lo secreto para que en realidad Dios en lo público pueda darnos? Entonces eso habla mucho, ¿no? Lo secreto. Y aquí Pablo les dice lo mismo. Él dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Está hablando, no en lo secreto, no cuando yo estoy y los estoy mirando, no cuando el pastor los mire, no, en lo secreto. ¿Cómo está creciendo nuestra vida espiritual en lo secreto? Dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La Biblia de ustedes, no sé, ¿cómo dice lo de usted que tiene una versión diferente en la palabra ocupaos? Habla lo mismo. Ocupado. Ocupado, sí, es decir, cuando hablamos de ocupado, yo tengo uno de 1905 que habla diferente. La King James en inglés también dice sí, work out. Exactamente. Y ese se podría traducir como trabajar en la salvación, no porque nosotros vamos a añadir algo a nuestra salvación, sino por lo que está enseñando, que es progresiva. Trabajar fuertemente. Cuando hablamos de ocuparnos, es poner manos a la obra. Manos a la obra. Y a mí me gusta eso porque cuando yo veo que el mismo apóstol nos manda a nosotros a ocuparnos, es decir, a estar manos a la obra,
Porque yo puedo decirle a un señor, o Héctor que tiene un montón de gente trabajando, vayan a trabajar, necesito que me siembren hoy una hectárea completa de yuca. Y cuando llega tiene media hectárea sembrada y los tipos toditos están tirados en el piso. Ay, el sol está muy caliente. Y usted no nos trajo agua. Sí, esa gente no se ocupó como se le mandó. Pablo está diciendo que ellos lo están haciendo aún sin él estar presente. Aún sin él estar presente. Habla de nuestros secretos. Correcto. De lo que nosotros hacemos cuando nadie nos está mirando. Cuando el pastor o los líderes. Y el verso que viene me encanta a mí. Porque aquí mucha gente lo malinterpreta ese verso. Que cree que él dice, porque Dios es el que da. En vosotros, dice Dios, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios no nos está quitando el libre albedrío que ya adquirimos. No, lo que pasa es que Dios pone en nosotros, por la santidad que ya tenemos, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y cuál es su buena voluntad? Pues lo leímos. Esa es la voluntad de Dios para nosotros, que nos encarguemos. Lo que leímos en 1 Tesalonicenses 4:3. Exacto, que nos encarguemos en nuestra santidad. Amén. Con temor y temblor. Es decir, no es que nos está metiendo miedo o que vamos a hacer que la vamos a perder o algo que se parezca. No, mientras nosotros estemos haciendo eso. Perdón, la nueva versión internacional dice, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Oiga, lleven a cabo su salvación. Usted dijo, lleven a cabo. Lleven a cabo, amén. Pablo me enseñó la hora, eso pasó rápido. Sí. Interesante. Vamos, sí. Quién sabe si terminemos, pero bueno. Hermano, si no termina esta semana, usted tranquilo, puede terminar la semana que viene. Bueno, vamos a narrar este texto. Lo que dijo el hermano es cierto y vamos a caer en eso. Entonces, estamos pensando en la palabra ocupado. Esa palabra en la King James, que es la Biblia en inglés, nos dice workout y que significa trabajo. Entonces, ya entendemos que el ocupado, estos están desocupados. Estos sí están ocupados, pero en otra cosa. En otra cosa. Entonces, el ocupado es algo similar a trabajo, ¿verdad? Trabajo. Hay que estar trabajando, ¿verdad? Trabajo, y el trabajo, ¿qué nos requiere el trabajo? Para comenzar, un punto. El trabajo requiere esfuerzo, la hermana lo dijo. El trabajo requiere esfuerzo. Dedicación. Dedicación, otra palabra clave, ¿no? Y requiere sacrificio. Sacrificio, ¿verdad? Muchas veces podemos decir, no, vamos a ocuparnos en esto que está hablando, la salvación. En cómo nos debemos ocupar en la salvación, en nuestro crecimiento en la santificación, en lo que venimos estudiando la semana pasada y las otras semanas, que hablamos de la oración, la perseverancia en la oración, en el estudio de la palabra. Todo esto va a hacer que el cristiano crezca en la santificación, ¿verdad? Ahí me recordé de algo que sucedía conmigo en clases. Yo cuando más quería ir a clases era cuando yo más estudiaba. Y cuando hay veces cuando yo estaba en mi etapa de rebeldía, cuando yo no estudiaba mucho para un examen o para algo, yo no quería ir a clase. Yo me inventaba dolores de cabeza, y es que no me provocaba, porque yo sabía que ¿a qué iba? O sea, a calentar el puesto. Pero cuando yo estudiaba, cuando yo me ponía a estudiar, que estudiaba algo de matemática y lo entendí, yo era el primero que quería llegar al salón. Quería llegar tempranito y la profesora le levantaba la mano de una vez. Yo me la sé. Me decía, ¿quién sabe la ecuación de...? Yo. Sentía ese ánimo, esas ganas de ir a clase, ¿verdad? Hay veces que pasa lo mismo con nosotros los cristianos. La Biblia dice, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre, ¿verdad? Y yo veo que hay mucha apatía a veces en el congregarnos. Y cuando una persona deja de congregarse, me dice mucho. Me dice que
está dejando ese ánimo de estudiar la palabra. Está perdiendo ese ocuparse en la lectura, en la oración. Porque así como yo en clase dejaba de ir a clase porque no estudiaba, porque me sentía, ¿para qué voy a ir? Así muchas personas nos ha pasado de que nos enfriamos en la oración, nos enfriamos en la lectura y decimos, ay, pero esta semana ¿para qué voy a ir? ¿Sí? Mientras que cuando usted lee la palabra, estudia la palabra, habla con Dios, ora, sus ánimos van a cambiar. Amén. Sus ánimos van a cambiar y usted va a venir aquí con ganas. Va a venir con ganas de aprender más. Va a venir con ganas porque no solo quiere aprender, sino quiere aportar. Entonces, eso es el proceso. Y a mí, yo hubiera querido que hoy hubieran estado más, porque estas clases de la santificación las necesitamos. Muy importante, muy importante. Mire, en estos días que estuve enfermo, me sentía muy mal. Me agarraron, los primeros días me agarraron fuerte. Y eso que yo tengo las 2 vacunas, pero no tengo la tercera, pero me agarró la fiebre fuerte, fuerte. Que me tuve que parar varias veces en la noche a mojarme porque no la aguantaba. Los dolores de hueso, todo. Y yo dije, bueno, hay muchas personas muriéndose. Señor, estoy en tus manos. Pero no sé por qué se me vino a la mente, pastor. Me vino a la mente, de verdad, así como Pablo dijo, he acabado la buena batalla. O sea, ¿qué sentía Pablo para decir, ya he cumplido, ya estoy listo? Podemos nosotros decir, ya estoy listo, ya he cumplido tu cometido. Y a mí me confrontó. Yo mismo dije, no, si yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada, Señor. El Señor te da talentos, te da dones, te da cosas, los aplicaste. Pero me recordó la parábola de los talentos. ¿Podré yo ir al Señor y decirle, los multipliqué? ¿Ah? ¿Podré decirle eso? ¿Podré decirle, no solo traigo lo que tú me diste, sino que mira lo que hice? ¿Podré decirle? Y eso habla de la santificación del cristiano, eso habla de trabajar. Ahí está la palabra responsabilidad incluida. Ahí está la palabra responsabilidad, y ahí vamos a eso un poquito, para adelantar un poco, porque empezamos hablando de eso, de la responsabilidad, de que muchas personas no quieren tener responsabilidad, y así pasa con el cristianismo, así como no se quieren casar. Cuando nosotros nos juntamos o nos junta Dios al cuerpo de Cristo, estamos casados con Cristo. ¿Verdad? Entonces, así como en el matrimonio, que Jesús lo puso mucho como ejemplo, siempre puso el matrimonio en personas con el ejemplo de la iglesia y él, así nosotros tenemos que tener una responsabilidad con Cristo, como tenemos una responsabilidad con nuestras personas queridas. Tenemos una responsabilidad del cristiano, una responsabilidad de predicar la palabra, que fue su mandamiento, ¿verdad? De ir y predicar la palabra, de santificarnos, de cuál es su voluntad, lo vimos en Tesalonicenses, vuestra santificación. Entonces, vamos a seguir con el texto y vamos a caer a lo que nos adelantó el hermano un poco. Ya sabemos que ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí quiero resaltar lo que dice, ocupados en vuestra salvación. Vean cómo Pablo no dice que ocupados para vuestra salvación, ocupados porque ustedes ya tienen la salvación. El texto está hablando de algo que es posesivo, que ustedes ya tienen. Dice, ocupados en vuestra salvación. O sea, porque ya tienen la salvación. Pero ocúpense en ella, con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. Y eso es lo que vino el hermano. Que es verdad que muchas personas malentienden eso y dicen, yo voy a esperar que Dios... Hermano, yo no voy a la iglesia todavía, yo todavía no quiero buscar a Dios porque... Dios es el que produce el querer como el hacer y yo voy a ver cuándo. Cuando Él ponga eso en mi corazón. Y ya Dios le viene hablando desde hace mucho. Y no tiene nada que ver con no tiene nada que ver con esto. Tiene que ver porque Dios es el que produce la buena. Toda buena obra que haga el cristiano es producto de que mora el Espíritu Santo en él y que Dios produce a que ese ser humano haga esa obra. Pero, ¿se acuerdan cuando vimos el estudio de la obediencia? Que estudiamos lo de que valía más la obediencia, que esa vez desobedecieron todo. Y es lo mismo aquí. Dios produce el querer como el hacer, pero está en nosotros los cristianos
Obedecer. Amén. Es decir, hay una responsabilidad de parte nuestra. Responsabilidad de parte nuestra. Porque hay dos cosas que a veces no dan en las iglesias, no le dan a entender al ser humano. ¿Que por qué? Sabemos de los juicios que vamos a ver con Dios. Ahí te dicen, bueno, ya somos justificados. Ya adelante, cuando vayamos al juicio, tenemos la carta de Cristo y decimos, ya nos salvamos. Pero usted sabe que nosotros como cristianos también vamos a dar cuentas delante de Dios, que vamos a tener un juicio. ¿Cómo se llama ese juicio, hermano? Ese juicio es muy lindo. ¿Verdad? Es el juicio donde van a estar todos los santos. El juicio de Cristo. Ahora nos preguntamos, si la Biblia habla de un juicio para los santos y ya todos son mortificados, entonces sí es importante lo que hagamos. Es importante lo que hagamos. No es que no tome importancia, porque delante de todos saldrán puestas nuestras obras, ¿verdad? Hay coronas. Y trae coronas. Hay Eso es para los premios. Para los premios. Los premios. Dios quiere ver qué tú hiciste con lo que Él puso en tus manos. Fíjense que... Pero eso no, perdón, pero pues yo no voy a justificar. pero bueno, es un cristiano choroto, digamos, ¿cierto? Como dice su mamá, de sancochado. Lleguemos en esa condición. De todas, pues, no vamos a tener las coronas y las cosas bonitas que tiene para nosotros, pero la salvación está ahí. Por supuesto. ¿O me equivoco? Sí, bueno, a eso iba. A eso Ahí iba. está. Por eso es que es la Eso confusión no se de que entendió. si la salvación se pierde o no se pierde. Bueno, eso trae mucho estudio. Pero si leemos el texto, ahorita no lo tengo en mente, pero me estoy acordando, en el que es en Corintios, donde Pablo habla de que nuestras obras serán probadas por el fuego. Correcto. Y dice, y coloca seis objetos: heno, hojarasca Ajá. y... Piedras preciosas. No, ese es lo otro. Piedras preciosas, oro y plata. Y esto, heno, hojarasca y lo que se quema. Exacto. Ah, ok. Y paja. Madera. Y él ahí coloca... Madera. Él ahí, madera. Fue lo que colocó, madera. Y él ahí coloca esa ilustración, como nosotros los cristianos, claro, en el contexto está hablando de la predicación, de los que van a predicar. Bueno, en sí, esto cabe para todos, porque son obras del cristiano. Correcto. Él habla de las obras sin fundamento, las obras que vienen de la carne, que produce un cristiano también, porque un cristiano produce obras de la carne porque está en la carne. Y el fruto del Espíritu, no las obras, el fruto del Espíritu. Entonces, él coloca esas dos, y lo que comentaba la hermana, el texto dice, al final, que todo esto será probado. Y dice algo muy peculiar, dice, aunque será salvo, así como por el fuego. O sea, el que hizo estas obras serán insignificantes, como las obras que nosotros hacemos, que no van a aportar nada, porque nosotros tenemos obras que no aportan y obras que sí produce el Espíritu Santo y nosotros obedecemos en hacerlas, y esas las vamos a enseñar también. Pero en el día de ese juicio van a estar todas estas, y estas obras el Señor va a decir, eso fue pérdida. Será salvo, pero pasará por ese juicio, pasará por el juicio de ese fuego que es ese día del juicio que vamos a estar delante de Jesús. O sea que nosotros vamos a ir a un juicio y por algo. Y Él va a decir eso mismo que dijo Pablo. Exactamente. Esas obras que tú hiciste fueron una pérdida de tiempo. Será salvo, dice al final Claro, del va a texto. ser salvo. Va a ser salvo, pero sus obras pasarán por el fuego. ¿Qué Entonces, significa que las obras vayan a pasar por el fuego? que van a pasar por ese juicio. Correcto. Porque el fuego en muchos textos significa muchas cosas, pero no siempre fuego en la Biblia significa infierno, cosa que malentienden los católicos porque agarran ese texto para decir que eso es el purgatorio. Oye, Ajá. Que dice, será salvo, pero pasará por el fuego. El purgatorio. Ya. Pero es que no, eso es una locura. Entonces, es eso, que nuestras obras sí importan. Lo que nosotros hagamos importa, no por como dice mi hermano, no pretendamos que nuestras obras nos van a justificar, pero nuestras obras sí importan.
lo que nosotros hagamos importa. ¿Cómo estamos de la hora? Estamos bien por ahora. Hay algo importante. Dice, y eso me lo mandó usted, la salvación siempre produce buenas obras, pero las buenas obras no producen salvación. Es decir, las buenas obras las necesitamos hacerlas porque en parte nos estamos ocupando de nuestra salvación, que es progresiva. ¿Cómo yo sé que Dios no ha terminado conmigo? Bueno, porque yo todavía estoy en este mundo. Si Dios hubiera terminado conmigo, ya Él me hubiera mandado a buscar. Así. Amén. Estamos aquí porque Él no ha terminado con nosotros. Amén. Hay una ilustración de lo que dice el hermano ahorita que me recordé. De pronto no tenemos mucho tiempo, pero bueno, ya el hermano me dijo. Hay más sábados por delante. Ya el hermano me dio otro sábado, así que hermano, Más sábados por delante, no se preocupe. fíjense algo. Hay algo muy peculiaridad en el ser humano. En el ser humano, vamos a hacerlo así, tipo dibujito. No lo había subido por el sol. Sí. ¿Verdad? En la historia el ser humano ha tratado de buscar cómo justificarse y ha hecho religión. Todo esto es religión. Vamos a ponerle aquí. Religión. ¿Verdad? Y esta analogía que les voy a poner aquí es, prácticamente les voy a decir el evangelio aquí. El ser humano ha creado religión y ha tratado de ir a Dios. ¿Verdad? Después de la caída de Adán y Eva, el ser humano ha buscado la manera de su coeficiente de llegar a Dios. Ya sea las cosas romanas católicas, que los sacrificios, pongamos sacrificio, ya sea diezmo, ya sea obra. Los musulmanes hacen otras cosas, obra. Siempre ha buscado mayormente obra para llegar a Dios, ¿verdad? Pero el ser humano se consigue con algo muy importante aquí en el medio que lo impide llegar a Dios. ¿Qué es? Pecado. La Biblia dice que todo el ser está destituido de la gloria de Dios, o sea, por el pecado. Por más obras que estas personas hagan, no van a llegar a Dios, porque Dios con el pecado no puede. Entonces Dios, antes de la fundación del mundo, hace un plan perfecto. Y Él hace una promesa en el Antiguo Testamento que se llama Emmanuel, ¿verdad? ¿Qué significa? Dios con nosotros. Dios con nosotros, o sea que Dios tendría que estar con nosotros para que nosotros podamos ir a Él, ¿verdad? Y ese Emmanuel es Jesús, Dios con nosotros, ¿verdad? Jesús. Entonces, ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace Dios? Dios tiene que venir para a través de Jesús poder llegar a Él, para que Él sea el sacrificio perfecto en la paga de esto. Y entonces aquí conseguimos la escalerita bonita que sube a Dios, ¿verdad? Es una escalerita que a la vez hace una cruz, si se ponen a ver. Ajá. ¿Verdad? Ahí está. Entonces tiene que venir Dios mismo en el cuerpo de Jesucristo para ser sacrificado, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna y pueda ir al Padre nuevamente y nos reconcilia nuevamente con el Padre. Esto prácticamente es el Evangelio, Es ahí. ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el ser humano que cree que él mismo con sus obras va a ser justificado y no entiende que no? ¿Qué promesa le hace Jesús luego de que ya justifica? Que enviará otro consolador, como ya lo hemos visto, para que more en cada persona, cambie los corazones de las personas para que ahora sí lo busquen, y ese morador que está dentro de cada uno, como ya lo estudiamos cuando estudiamos las clases del Espíritu Santo, va a mortificar a esta carne podrida, a mortificarla para que busque las cosas espirituales y no carnales. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Jesús subió y creó todo, pero nunca nos abandonó, porque dejó el Espíritu Santo para que more en cada uno y Él nos mortifique para llegar a eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué es lo que quiere Dios con nosotros? Lo leímos en Tesalonicenses. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Todos estos individuos deben irse santificando día a día.
Para terminar por lo menos con este texto, porque ya no creo que nos quede mucho tiempo. ¿Qué hora es? Son las 7:36. Ok. Queda algo, hermano. Pablo nos dice al final, en el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Obviamente, como dijo el hermano, Dios morando dentro de nosotros, en el Espíritu Santo, es el que produce. ¿Qué produce eso? El que queramos hacer buenas obras. Es el que a través del Espíritu Santo nos cambió el corazón, nos cambió los deseos. Ya nuestros deseos no van totalmente a la carne, sino que están en pelea con la carne. Y ahora, pero a veces el Espíritu Santo está adentro de nosotros peleando con la carne y nosotros nos vamos al lado de la carne. Ese es el libre albedrío que Dios ha puesto en nosotros. Exactamente, porque anteriormente no, anteriormente el ser humano caído estaba preso y su corazón prácticamente inclinaba siempre a lo malo, no tenía el Espíritu Santo dentro de él. Y entonces prácticamente por eso es que decimos que una persona natural no tiene libre albedrío, porque esa persona está presa en sí misma. Esclava. Está esclava al pecado, lo dice la Biblia. No puede hacer nada. Para que esta persona tenga libertad, tuvo que venir Jesús y tuvo que darle libertad. Por eso es que dice que Jesús es él, lo leíamos en la canción, ¿no? Que hay libertad en la sangre de Cristo, hay libertad, porque Él es el que da esa libertad. Y ahora podemos decir, si somos libre albedrío, si tenemos el libre albedrío, tuvimos el libre albedrío, abrió nuestros ojos, cambió nuestra naturaleza, ahora sí lo queremos a Él y buscamos de Él. Voluntariamente, pero tenemos que trabajar en nuestra salvación, como habla el texto, ¿no? Entonces dice más adelante en el 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas, parte de las cosas que debemos hacer, para que seáis irreprensibles y sencillos. Ahora yo digo algo, ya dijimos que la palabra requiere esfuerzo, sacrificio. Yo quisiera proponerle dos palabras más: intencionalidad. Intencionalidad, porque debemos nosotros ponerle intenciones a las cosas. Dios produce el querer como el hacer, pero nosotros debemos poner las intenciones, debemos ir con ellas. Queremos estudiar la palabra, queremos hacer esto. Hay otra palabra que le quiero colocar, que es perseverancia. Perseverancia. Con esto voy a concluir. Yo cuando comencé en el gimnasio ese tiempo con mi primo, estábamos dándole duro y perseveramos todos los días yendo al gimnasio y habíamos aumentado de masa muscular. Y luego dejamos el gimnasio por un tiempo, por mucho tiempo, como por 2 años. Y un día volvimos al gimnasio y yo sentado así, veíamos los otros que, vimos personas que habían comenzado con nosotros y estaban así, y ya estaban así. Y yo le digo a él, ¿tú te imaginas si nosotros hubiéramos seguido desde aquella vez que comenzamos? Siempre lo hemos dicho, ¿verdad? ¿Cómo estaríamos ahorita? Esto se lo digo en lo físico, ¿no? Pero en lo espiritual nos pasa mucho esto. Y por eso quise agregar la perseverancia. Que el trabajo requiere esfuerzo, sacrificio, intencionalidad y perseverancia. El que perseveraría hasta el fin. Ese será salvo. Entonces, Dios vive poniendo el querer como el hacer en nuestros corazones. Pero nosotros tenemos que perseverar, tenemos que trabajar en nuestra salvación. Esa es la responsabilidad del ser humano. Porque usted no llegará sin obras al cielo y le va a decir al Señor, no, bueno, porque tú no pusiste el querer como el hacer en mí. Usted no va a tener excusa. Es que no va a tener excusa. Y va a decir, ¿qué? Si todos los días llamaba a tu corazón, todos los días tocaba, todos los días te decía que me buscaras día a día para que crecieras espiritualmente y dieras más frutos. Todos los días. Pero muchas veces nuestra apatía y nuestras cosas dependen mucho de nosotros, hermano. No vamos a tener excusa de decir. En eso tienes razón, porque teniendo el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda, el que nos guía, ¿cómo podemos dejar de escuchar esa voz, ese deseo, esas ganas de estar constantemente pensando, haciendo y desechando lo que a Él no le agrada? Entonces, tratando de agradarle a Él y obedeciendo su palabra. Esas cosas deben estar aquí, en el corazón, constante con la mente, para ir creciendo a la santificación, progresivamente. Pero si yo nada más, como usted dice, me quedo así, bueno,
Ya yo soy santo. Pero no, hay como una cosa que lo levanta a uno, como que no estoy haciendo nada, como que lo empuja, como que lo despierta. Así me pasa, ¿no? Entonces, bueno, ya digo que a veces son las 3 de la mañana y ya me quedé despierta, como que ¿qué está pasando? Tienes que hacer hora de esto, mira cosas que están sucediendo, tienes que ponerte en acción, no estés durmiendo tanto. Entonces digo, gracias Señor. Yo me río, gracias Señor, tienes toda la razón. Entonces, yo siento que Él quiere que uno produzca ese hacer como el querer, por lo que está produciendo Él a través del Espíritu Santo. Amén. Pero yo soy la que tengo que hacer. Claro, Si yo no me empujo a hacer, entonces, ¿qué pasó? Ahora la pregunta es ¿cómo Dios hará su voluntad dependiendo de...? Porque ¿sabes? Yo le regalé un libro al hermano que, claro, es un estudio muy profundo, donde muchas personas se preguntan, bueno, pues si Dios pone el querer como la serie y la persona tiene que obedecer, ¿cómo Dios al final hace su profunda voluntad? Si dependen muchas cosas que el hombre tiene que hacer. Ay, no me pregunte, Dios es Dios. Porque Dios hará lo que sea que tenga que hacer para que se haga lo que Él quiere. Así es. Para que se haga lo que Él quiere. Si usted, mire, hay gente que dice, no, pero si, bueno, si la gente se convierte por la predicación y usted no quiere predicar, ¿acaso eso va a detener a Dios? Dios manda a otro que predique. Por favor. O si no hay nadie que predique, hasta las mulas hablarán. Hasta las piedras. Hasta las Es así, entonces le estamos dejando nuestro trabajo a otras personas, a otras cosas. Trabajo que nosotros debemos emplear. Así es. Entonces, bueno, yo creo que esa es la primera parte. Faltan 20, hermano. Esa es la primera parte de lo que es esta enseñanza. Y creo que hay muchos textos que analizar conforme a esto. Amén. Y no solo analizar los textos, sino vamos a ponerle ganas. Vamos a ponerle ganas, vamos a ponerle más ganas en levantarnos, en seguir trabajando para la obra,